y con tu audiencia y con tu programa compartiendo estas inquietudes y reflexiones constitucionales. A ver, en verdad, bueno, de entrada, no mucho de nuestra audiencia y de entre ellos yo no conocemos bien este tema de revisviscencia. ¿Qué quiere decir? Reviviscencia significa que una norma que había sido derogada, es decir, que había sufrido una eliminación parcial o que había sido abrogada, es decir, que había sufrido la eliminación total, pueda volver a vivir, volver a recobrar su vigencia. Eso es la reviviscencia. Una Y, norma que había sido modificada o ajá, había sido eliminada sí. puede volver a recobrar su vigencia. Ese es el término de la reviviscencia y sé que hoy ha estado muy presente Uh-huh. dentro de los debates en redes sociales, dentro de la agenda nacional, porque la Suprema Corte, como bien comentabas, mi querido Tocayo, Uh-huh. no se ha pronunciado de forma muy específica. Si la norma que era vigente antes de ser reformada a finales de diciembre de 2022 Sí. es o no es la que debe de volver a tener vigencia en automático, justo como ahorita lo mencionabas. A ver, dime una cosa, entonces, sí tiene que estar patente por parte de la Corte en su determinación esta revisviscencia. No puede quedar así nada más en automático. En mi opinión, sí debería de quedar en automático. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en este caso específico, a finales de diciembre se publicó un decreto que reformó dos leyes generales, la de comunicación social Uh-huh. y la de responsabilidades administrativas. Ayer la Corte declaró su invalidez por causas graves en el procedimiento legislativo. Si ya están siendo expulsadas esas reformas, ¿cómo va a quedar un efecto de esas dos leyes que ya fueron declaradas inválidas? ¿Cómo va a quedar un efecto que sería el Vacío. que había sido reformadas las anteriores? Si se deja de existir este decreto jurídicamente, entonces en automático es como si no se hubieran reformado las dos leyes anteriores y por eso es que en automático debiesen de recobrar su vigencia. Sin embargo, estamos en un momento muy polarizado en donde hay interpretaciones de todos los sentidos y por eso es importante que la Corte pueda aclarar esos efectos y yo espero que esa aclaración simplemente venga en el engrose de la sentencia, es decir, en la versión definitiva de la sentencia que ayer aprobó la Suprema Corte para declarar la invalidez de esa primera parte del Plan B, ahí tiene que quedar establecido para que no haya dudas para nada. Oye, importante que surja esta duda ahora, lo leía yo esta mañana en una columna de Irene Levy, importante que surja porque todavía falta la segunda parte, 4 leyes que están ahí, 4 reformas que están ahí pendientes y no esperarnos a que se nos venga el mundo encima. ¿Esto tendría que ser a la brevedad? Sí, tendrá que ser a la brevedad que la sentencia definitiva que ayer pronunció la Corte ya pueda conocerse en su versión final. Urge, claro que urge, precisamente para evitar esas especulaciones y que en su caso los legisladores de Morena puedan hacer de alguna forma alguna trampa jurídica, algo por el estilo, porque también hay que decirlo, existe un principio de seguridad jurídica que dice que las autoridades única y exclusivamente pueden hacer aquello que la norma, que la ley, que la constitución les permite. Y si en este caso ellos quieren hacer algo que aunque haya un vacío legal, no lo pueden hacer y eso tendría ahí ya un tema de que es inconstitucional. Y por lo que hace a esta segunda parte del Plan B, yo esperaría o confiaría en que la Corte en este mismo mes de mayo, a finales de mayo, ya pueda estar resolviendo, que se difunda el proyecto a su cargo del ministro Javier Lainez y que pueda ya sesionar para discutir si es o no es inconstitucional, si va a ser declarada inválido también esta segunda parte del Plan B por vicios graves en el procedimiento legislativo, es decir, seguir una suerte similar de lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte. Oye, déjame, aprovechando que te tengo aquí en esta comunicación, hay 2 temas que me llamaron poderosamente la atención. Una, lo que pasó hoy con Ricardo Monreal, señalando que pueden llevar a juicio político a los magistrados por lo que pasó, por esta determinación en torno al Plan B. ¿Es posible? Bueno,
Sí existe la figura del juicio político, se encuentra en el artículo 110 de la Constitución, y ahí se establece que los ministros de la Suprema Corte sí son susceptibles a ser enjuiciados políticamente ante la Cámara de Diputados. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, puede presentar una denuncia de juicio político en contra no solamente de los ministros, de los consejeros electorales, de secretarios de Estado, de gobernadores, de cualquier alto servidor público. Entonces, cualquier ciudadano lo podría hacer, los mismos legisladores de Morena, siempre y cuando se acredite ante la Cámara de Diputados que los ministros de la Suprema Corte efectivamente habrán incurrido en alguna violación a la Constitución. Pero es justo ahí en donde no podría proceder un juicio político, porque lo que hizo ayer el Pleno de la Suprema Corte fue ejercer sus atribuciones que le permite se permite identificarlas en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución, en donde se establece que la Corte puede declarar la invalidez, la inconstitucionalidad de normas que sean contrarias a la Constitución. Lo que hizo la Suprema Corte no fue violar la Constitución, cosa que sí hizo el grupo mayoritario de Morena y sus aliados al aprobar normas con vicios legales en el procedimiento. Eso sí era inconstitucional y por eso fue declarado inválido. Ahora, las declaraciones del senador Ricardo Monreal me parecen sumamente desafortunadas, porque lo único que está haciendo es mandar un mensaje intimidatorio o de amenaza a los ministros, que si resulta que si no votan los asuntos en el sentido que quiere Morena o el presidente de la República, entonces los amenazan con ser sujetos a juicio político, cosa que técnicamente no podría proceder por los señalamientos de dictar una sentencia cuando la Corte de ninguna manera asumió facultades o atribuciones que le corresponden al Congreso de la Unión. Lo que hizo la Corte es totalmente constitucional. Y por otra parte, lo que comentó el senador Ricardo Monreal, que va a poder citar a los ministros para que comparezcan. El Senado de la República no tiene facultades para mandar a citar a los senadores, ni la Cámara de Diputados tiene esa facultad. De poder a poder. Francisco Burgoa, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos, tocayo. Al contrario, te mando un fuerte abrazo para ti y tu audiencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y bueno, siempre buen amigo de Mega Noticias. Vámonos con otros temas.